Ya, ahí empezó la grabación. Y empiezo ya, ya empezamos. Sí. Bueno, me presento, soy Jaime Petroneo, aquí ingeniero de I+D+I del Instituto Nacional de Hidráulica. Seré como una especie de moderador de este webinar. Así que, buenos días a la gente que se ha conectado con nosotros y les damos la bienvenida al primer webinar de esta Red Nacional de Laboratorios de Ingeniería e Investigación Hidráulica, que tiene por título Hidrodinámica en un campo de algas de la especie Macrocystis pirífera artificial. No sé si lo habré pronunciado bien. Bueno, hoy quien nos va a presentar será Jorge Pérez Silva, ya, ingeniero civil oceánico. Su trabajo está enmarcado en el plan de magíster de Ingeniería Naval y Oceánica en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. ¿Ya? Bueno, aquí Jorge, perdón, contará con 40 minutos para presentar su trabajo y luego tendremos alrededor de 20 o 30 minutos para poder responder cualquier consulta. ¿Ya? Les recordamos, por favor, mantener su micrófono en silencio durante su, su presentación. Bueno, ahora sin más, dejo al director del Instituto Nacional de Hidráulica, Emilio Torres, quien dará un saludo inicial en nombre de la red y después estaremos iniciando la presentación. Ya, gracias Jaime. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Digamos, nos alegra siempre bastante cuando hay interés en estos temas, porque son temas bastante a veces científicos y técnicos. Quizás hacerles, y bueno, en principio agradecerle a Jorge y sí, su disposición, digamos, a exponernos, y también al equipo en general de la Universidad Austral, que obviamente en la red siempre aportan con bastante fuerza. Indicar, simplemente contarles a la gente que no nos conoce, que la Red Nacional de Laboratorios de Ingeniería e Investigación Hidráulica está conformado principalmente por el Instituto Nacional de Hidráulica y además de especialistas y laboratorios de hidráulica de las principales universidades de este país. Y en este contexto, efectivamente, nos juntamos y tenemos un trabajo colaborativo con la idea de, efectivamente, abordar temas de investigación, docencia, asistencia y desarrollo tecnológico en materia de agua, tanto continentales como marítimas. Entonces, esto nos permite en este mismo contexto, digamos, dar espacio a estos puntos de encuentro, como el caso de este webinar, que nos permite efectivamente hacer una difusión del conocimiento y tener puntos de discusión técnicos, científicas, que nos aportan a todos, digamos, a la comunidad nuestra y efectivamente a todos aquellos que, como ustedes, se suman a digamos, a este encuentro. Así que, simplemente eso, darle las gracias y evidentemente también las gracias a Jorge por su exposición. Eso, Jaime. Ok, muchas gracias, director. Una hora. Jorge, todo tuyo, por favor, presenta. Dime si tienen los derechos para poder compartir. Vale, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, sí. ¿Puedo compartir? ¿Se ve bien? Sí, te está viendo Sí. bien. Perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todas y todos. Como bien dijeron, este proyecto está en el marco de mi programa de magíster. Lo que hice fue justamente estudiar la hidrodinámica de un campo de algas artificial de la especie Macrocystis pirífera. Entonces, en esta presentación voy a hablarles un poco acerca de este proyecto, desde dónde nace, cuáles son los objetivos y la metodología aplicada para lograr estos objetivos, para finalmente mostrar los resultados que se tienen hasta el momento. Y digo hasta el momento porque esta investigación está todavía en desarrollo. Entonces, bueno, este
Este proyecto está en el marco de una iniciativa de colaboración entre la Universidad Austral, el Instituto de Ingeniería Naval de la Universidad Austral y el Blue Economy CRC, que es un consorcio de investigación australiano y que busca justamente potenciar o desarrollar la economía azul o economía asociada al mar. Esto corresponde a un primer paso en la investigación relacionada con algas. Ya cuando yo llegué tomé este proyecto, no sabía nada de las algas y tampoco en el laboratorio al que llegué había mucho conocimiento, entonces ha sido bien enriquecedor este lapso de 2 años más o menos que lleva el proyecto, porque se ha recabado bastante información y se han desarrollado hartas técnicas y metodologías para analizar justamente la especie seleccionada. Esta iniciativa de colaboración tuvo como resultado una beca para el programa de Magíster en Ingeniería Naval y Oceánica en la Universidad Austral, que fue financiado tanto por el Blue Economy CRC y también por la Universidad Austral. Tuvo una pasantía en el Australian Maritime College en la Universidad de Tasmania y este proyecto comenzó en septiembre del año 2023. Todos los experimentos que se realizaron fueron en el canal de ensayos hidrodinámicos de la Universidad Austral. Este canal es un tanque de 45 metros de largo por 3 de ancho y 2 de profundidad y tiene la facultad de permitir simular corrientes con el carro que se ve en el video. Ya, por ejemplo, aquí se está haciendo un ensayo de resistencia al avance de una embarcación y también cuenta con la capacidad de generar olas. Por lo tanto, tiene una versatilidad para distintas aplicaciones en el ámbito experimental. Como este es mi proyecto de tesis, mi supervisor principal es Gonzalo Tampier, quien es director del Instituto de Ingeniería Naval de la Universidad Austral, y mis cosupervisores en este caso son Jan Rosnader, del Australian Maritime College, y Cristian Cifuentes, quien es director del Magíster en Ingeniería Naval y Oceánica. Por otra parte, también cuento con un asesor industrial, que es Adam Brancher, y que corresponde al Blue Economy CRC. Entonces, ya habiendo contextualizado un poco de dónde nace este proyecto, me voy a ir al grano y a lo importante, que es por qué estamos estudiando esta especie, la aerodinámica de esta especie en particular. Entonces, la Macrocystis pirífera es una especie que crece a lo largo de todo el Pacífico, aquí en Chile particularmente crece a lo largo de toda la costa, y cuando uno piensa en la acuicultura, muchas veces aquí en Chile principalmente, lo asociamos a la salmonicultura, pero también existe la acuicultura de algas. Cabe destacar aquí que entre el 2018 y el 2022, el 29% de la producción acuícola mundial correspondió a algas, ¿ya? Y de esa cantidad, el 43,8% de la producción correspondió a algas pardas, que es la familia a la cual pertenece el alga Macrocystis pirífera. También es importante mencionar que el año 2022 Chile ocupó el 11º puesto a nivel mundial en exportación en producción de algas. Por otra parte, la especie seleccionada, la Macrocystis pirífera, es una de las especies con el crecimiento más alto y por lo tanto tiene una alta producción de biomasa. Aquí cabe destacar que la acuicultura de algas tiene algunas ventajas con respecto a otras actividades productivas porque, por ejemplo, en este caso, como su crecimiento requiere agua de mar, no tiene que competir, por ejemplo, con terrenos o con tierra, por ejemplo, que pueden ser utilizados para otras actividades y tampoco tiene que competir por cuotas de agua. Esta especie tiene un valor económico estimado de $500 millones al año a nivel mundial, siendo más o menos su producción acuícola entre 1.400 y $50.000 por hectárea al año. También tiene asociado un valor ecológico debido a la al secuestro de carbono, nitrógeno y fósforo de la atmósfera, y esto está evaluado en alrededor de $70.000 por hectárea al año. Y otro punto importante es que debido a que esta alga se para en la columna de agua de forma vertical, también tiene influencia sobre el ciclo de nutrientes. Su uso está asociado en la industria de la alimentación, nutrición, farmacéutica y dietética, donde destaca que, en este caso, el 40% de la producción mundial de hidrocoloides se obtiene a partir de algas. Y aquí destaca el alginato, que justamente se obtiene desde la especie Macrocystis pirífera. Ahora, como les comenté, esta especie crece de forma natural aquí en Chile y se ha extraído durante años. Por ejemplo, en el norte hay bastante extracción, pero como esto generalmente se ha hecho de forma una extracción artesanal,
no hay una regulación y por lo tanto, bueno, en este caso un 2% de la producción proviene de cultivo y debido a esta extracción artesanal, en el norte del país existe una aplicación de una regulación para su explotación sostenible, porque se notaron efectos en el ecosistema una vez que se comenzó a extraer cantidades muy grandes. Se ha detectado una factibilidad de desarrollar una industria acuícola hacia el sur del país, esto debido a que el sur del país tiene aguas más frías, que es el ambiente al que están acostumbradas estas algas, y también debido justamente a la salmonicultura, debido a esta industria, también se genera una mayor cantidad de nutrientes para estas algas. Debido a todos estos antecedentes, se identifica un mercado potencial para esta especie, que puede ser explotado. Entonces, para poder desarrollar esta industria, es necesario conocer todas las variables de diseño, por ejemplo, si se quiere hacer un centro de cultivo. Y una variable importante justamente son las algas, porque el producto, sería el producto de esta industria. Entonces, conocer cómo interactúan las algas con las corrientes u oleaje es importante para generar un buen diseño ingenieril, en este caso de los centros de cultivo. Por lo tanto, esta tesis se enfoca en el estudio hidrodinámico de un campo de algas artificial de la especie macrocystífera, este es el objetivo principal, y en este caso el estudio hidrodinámico pero asociado a corrientes. ¿Ya? Y esto se ha realizado a través de una caracterización morfológica, hidrostática e hidrodinámica, todo esto para recabar información de individuos reales, ¿ya? Para posteriormente diseñar los modelos físicos a escala 1:10, y posteriormente probar estos modelos, ¿ya? Para probar un campo justamente de algas artificiales. Ahora, se recolectaron 6 ejemplares entre octubre y diciembre de 2024, y a continuación les voy a detallar cómo se fue el análisis de estos ejemplares. Para la caracterización morfológica, aquí tenemos un esquema de cómo es esta alga. Estas algas prefieren los lechos rocosos, desde donde se adhieren con un disco de agarre, y desde ahí salen justamente los estipes que vendrían a ser un símil a los tallos de las plantas, y entre los estipes y las láminas, que sería el símil a las hojas, tienen unas vejigas rellenas con gases que actúan como flotadores y permiten que el alga en la columna de agua tenga más o menos esta posición, se orienten hacia arriba, flotan. ¿Ya? Entonces, para la caracterización morfológica se realizó una medición de la geometría y superficie de los estipes, láminas y neumatocistos. Y para no quedarnos solamente con este esquema, aquí hay un video que les sabe Jesús López de un alga en estado natural. Y aquí se ve claramente cómo tienden a orientarse hacia a mantenerse más o menos erguidas en la columna de agua. Entonces, para la caracterización morfológica y para todos los ensayos, lo que se hizo fue separar en secciones de 1 metro las algas, y aquí estas no son 3 algas distintas, sino que corresponden a las distintas secciones de 1 metro de un mismo ejemplar. Entonces aquí se separaron los estipes, los neumatocistos y las láminas, y para el caso de los estipes, se tomaron estas secciones de 1 metro y se les midió el diámetro en los extremos y también en el centro. Entonces, con esto se determinó la superficie de cada una de estas secciones mediante esta fórmula, aplicando el cálculo de la superficie de un cono truncado, ¿ya? Y se hizo para esta sección y para esta sección. Por lo tanto, de los estipes se tuvo un diámetro promedio, el largo y la superficie. En el caso de las láminas, fueron analizadas mediante procesamiento de imágenes, y pasó que algunas láminas no cupieron en el campo de visión de la cámara. Ya, por lo tanto, se cortaron, y en este caso, el largo corresponde a la suma de los largos de las secciones, ya que esto se determinó mediante la imagen, y el ancho medido se consideró como el ancho máximo medido o encontrado en cada una de estas secciones. Ya, la superficie se encontró mediante procesamiento de imágenes, mediante la determinación de qué área ocupada de la imagen esta hoja, estas láminas. Y los neumatocistos en este caso también se analizaron por procesamiento de imágenes, de forma similar a las láminas. Se determinó su largo y su ancho, en este caso el ancho máximo medido, y
cuando uno hace el procesamiento de imágenes y de estas, por ejemplo, de los neumatocistos, lo que obtiene finalmente para determinar el análisis es como lo que se muestra en este esquema. Son como secciones del neumatocisto. Entonces, para determinar la superficie de cada una de estas secciones, se utilizó la misma fórmula que para el caso de los estipes, o sea, la superficie lateral de un cono truncado. ¿Ya? Entonces se calculó la superficie de cada una de estas secciones y al final se sumó para obtener la superficie total de los neumatocistos. Respecto al peso, lo que se hizo, se diseñó este instrumento en donde se puso una celda de carga y este canasto, ya la celda de carga, en este caso, para quienes no lo conocen, es un instrumento que finalmente mediante variaciones de voltaje pueden permitirnos registrar el peso. Este instrumento mide en milivolts, por lo tanto necesita un amplificador de señal, que obviamente amplifica este voltaje. Obviamente, como funciona con electricidad, necesita una fuente de poder. Y para poder registrar la información en un computador, se necesita un sistema de adquisición de datos. Y bueno, aquí fueron pesados tanto los estipes como los neumatocistos y las hojas. Respecto a la caracterización hidrostática, aquí se midió la buoyantez y es básicamente lo mismo que en el caso del peso, pero en este caso el canasto estuvo sumergido en agua, cosa de registrar el peso, y se cuidó que el canasto siempre estuviera bajo el agua. Y aquí se midieron, al igual que en el caso del análisis del peso, los neumatocistos, estipes y láminas por separado. A través de la medición de la buoyantez y el peso y también la densidad del agua, se utilizó esta fórmula, proveniente de la publicación de Molina y otros del año 2005, para determinar la densidad de cada una de estas estructuras y también la densidad del alga completa. Con respecto a la caracterización hidrodinámica, como bien vieron en uno de los videos iniciales, el canal de ensayo cuenta con este carro que permite simular las corrientes, entonces se diseñó un perfil para disminuir la resistencia al avance cuando se realizaran los ensayos. Y en el fondo se le acopló esta celda de carga para medir directamente la fuerza ejercida por el alga al estar en contacto con la corriente. Entonces fueron mediciones de fuerza de arrastre ante corrientes estacionarias y también contó con la parametrización del coeficiente de arrastre. Aquí hay un video. Hay un video del ensayo donde se puede ver el perfil. Y aquí está el alga siendo sometida a estas corrientes. Se probaron 4 velocidades de corriente, desde 0.25 metros por segundo a 1 metro por segundo. Estos son los videos, estos registros de cada uno de estos ensayos. Y aquí es interesante ver que el alga, por ejemplo, tiende como a flamear al extraer el contacto con la corriente. Por lo tanto, para determinar, por ejemplo, el diámetro del alga, lo que se hizo fue tomar cada uno de estos videos. Aquí esta imagen muestra, para cada velocidad se hicieron 3 repeticiones, y lo que se hizo fue promediar los fotogramas de los videos, ¿ya? Y se obtuvo para cada repetición el promedio, ¿ya? Son las 3 repeticiones de los 0.25 metros por segundo, las 3 repeticiones de los 0.5, de los 0.75 y del metro por segundo. Y posteriormente ya se tuvo un promedio general. ¿Esto por qué? Como el alga flamea, la idea fue determinar dónde se encontró el alga la mayor parte del tiempo, para de esta forma determinar el diámetro que tuvo al estar en contacto con la corriente. Ahora, para la parametrización del arrastre, se utilizó la metodología aplicada por Su y otros del año 2024, donde ellos parametrizaron el arrastre el coeficiente de arrastre en estas 3 direcciones: la dirección normal, binormal y tangentes. Esta es un alga sometida a una velocidad en esta dirección, y obviamente la fuerza de arrastre sería la dirección contraria. Entonces, para efecto del análisis y de los experimentos que se ejecutaron, se utilizó la dirección tangencial, que sería esta. Entonces, el enfoque que se utiliza en esta publicación para parametrizar el arrastre, es el enfoque de área de arrastre. ¿Esto por qué? Porque el alga, a diferencia de elementos rígidos, no tiene una forma definida siempre bajo el agua. Entonces, este enfoque permite determinar esta área
y permite parametrizar el arrastre para justamente estos cuerpos que no es fácil determinar su forma. Entonces se utiliza aquí una fuerza por unidad de longitud, ya que corresponde a la fuerza de arrastre medida dividida en la longitud del alga, y en este caso, como se separaron los individuos en secciones de 1 metro, se consideró como esto igual a 1 metro. Ya está la densidad del fluido del agua y las velocidades a las cuales se sometió el alga. Ahora, el coeficiente de arrastre finalmente se obtiene al dividir esta área de arrastre por la circunferencia del alga. Entonces, por eso, de ahí radica la importancia de determinar el diámetro que tuvo cada ejemplar en cada velocidad al ser sometido a las corrientes. Ahora, en esta primera voy a mostrar primero los resultados de la caracterización del alga real, ¿ya? Porque estos son las variables de entrada para el diseño de los modelos físicos. Entonces, aquí están los resultados de la caracterización morfológica para los estipes, las láminas y los neumatocistos, y aquí a modo de resumen se encontró que todas estas estructuras tendieron a ser más grandes hacia la superficie. Ya las secciones más superficiales demostraron tener justamente estas estructuras más grandes. Respecto al peso, aquí está el peso de cada una de las secciones analizadas, de cada una de sus estructuras, y se obtuvo una superficie relativa. Entonces, bueno, aquí lo importante es que hay un error de título. Lo importante es que el peso de las algas, aquí está graficado, el peso relativo, entonces todos suman 1, o sea, el 100%. Y lo interesante acá es que en promedio el 50% del peso de las algas analizadas correspondió a las láminas, un 25% a las láminas que es el color naranjo, un 25% a los neumatocistos que corresponde aquí a lo de color amarillo y el otro 25% a lo que son los estipes. Respecto a la boyantez, en todos los casos los estipes presentaron boyantez negativa y tanto láminas como neumatocistos presentaron boyantez positiva, siendo este aporte a la boyantez mayor en el caso de los neumatocistos, justamente porque son estas vejigas que actúan como flotadoras. Respecto a la densidad, este gráfico tiene las densidades medidas de todas las algas, de todas las secciones analizadas, y acá la densidad relativa, o sea, la densidad relativa en este caso de, por ejemplo, los estipes respecto a la densidad total del alga completa. Entonces aquí lo interesante es que si nos fijamos en esta zona, hay una suerte de relación que se mantiene bien estable entre, por ejemplo, la densidad de los estipes y la densidad del alga, la densidad de de las láminas y las del alga, y la densidad de los neumatocistos y la del alga total. Se mantiene más o menos la misma proporción. Y aquí nuevamente, azules para estipes, naranjo para las láminas y amarillo para los neumatocistos. En base a esto se encontró que la densidad promedio de los estipes fue de 1107 kilogramos por metro cúbicos, variando desde 987 a 1226 kilogramos por metro cúbico. Respecto a las láminas, su densidad varió entre 800 y 970 kilogramos por metro cúbico, teniendo un promedio de 887.47 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso de los neumatocistos, su densidad varió entre 441 y 697 kilogramos por metro cúbico, siendo su promedio 596.37 kilogramos por metro cúbico. Respecto al alga completa, sus densidades variaron desde 710 a 900 kilogramos por metro cúbico, en todos los casos una densidad menor que la del agua, por lo tanto, en todos los casos hubo boyantez positiva, y en promedio tuvieron alrededor de 805.23 kilogramos por metro cúbico. A partir de la caracterización hidrodinámica y los ensayos en este caso de arrastre, se obtuvieron las fuerzas de arrastre. Y aquí están finalmente parametrizadas de acuerdo a la publicación de SU del año 2024. Estos son los coeficientes obtenidos. Entonces ahora con toda esta información se procedió al diseño de los modelos físicos a escala 1:10, por lo tanto una primera parte de este diseño consistió en la definición de los materiales, ¿ya?
fue buscar materiales con una densidad similar a la del alga, y después la configuración del modelo. Esta imagen no es de mis modelos, sino que es del estudio realizado por Rossmann y otros del año 2010, que me sirvió de base para establecer qué materiales se iban a utilizar y, en este caso, un poco la configuración. Ahora, los materiales seleccionados fueron cinta de regalo, tubos plásticos y flotadores de pesca. Y acá esta tabla está un poco como ayuda a memoria de las densidades encontradas en los ejemplares reales. A falta en este caso, especificaciones técnicas para estos materiales, se midió la densidad de cada uno de ellos de la misma forma que se midió la densidad de las algas. Y en este caso, los tubos plásticos que se utilizaron para modelar los estipes tuvieron una densidad de 1267.23 kilogramos por metro cúbico, que está más o menos es un poco mayor que la densidad máxima encontrada en las algas reales, pero que se acerca bastante a un valor real. De acuerdo a la cinta de regalo, se utilizó para modelar las láminas, tuvo una densidad de 788.69 kilogramos por metro cúbico, y aquí también es muy cercano a la densidad mínima encontrada en las algas reales. Y por último, los flotadores de pesca tuvieron una densidad de 685.55 kilogramos por metro cúbico, que también es muy cercana a la densidad máxima de la alga encontrada en la realidad. Ahora, los modelos tuvieron una densidad de 992.95 kilogramos por metro cúbico, que si bien es muy parecida a la densidad máxima, en este caso cabe destacar que el escalamiento se hizo a través de un criterio de similitud geométrica. Por lo tanto, eso explica las diferencias de la densidad. No se hizo considerando que tenían que igualar la densidad, sino que fue igualar la geometría. Este fue finalmente el resultado final. Este es uno de los modelos ya que se desarrollaron. Y ahora voy a explicar un poco de cómo fue finalmente el diseño y cómo se determinó esta configuración. Entonces, se seleccionó una sección ya de las analizadas. En este caso fue la sección 2 de la quinta alga estudiada, ¿ya? Y se escaló la superficie de cada una de sus estructuras, ¿ya? Justamente con este factor de escala de 1 a 10, estas son las superficies que debía tener cada una de estas estructuras en el modelo, y lo que se hizo fue justamente intentar tener este match entre las superficies, esta similitud en las superficies. Entonces, respecto a los estipes, el diámetro de estos tubos plásticos fue de 0.5 centímetros, como las secciones fueron de 1 metro, el largo de estas estipes se asumió de 10 centímetros para mantener esta proporción, y finalmente se calculó la cantidad de estipes necesarios para llegar a una superficie similar a la de larga real. En este caso fueron 2 estipes. De forma similar, se hizo el mismo procedimiento con las láminas, pero en este caso, estas dimensiones promedio de las láminas reales. Ya estas fueron las dimensiones máximas en este caso, y obviamente se utilizaron las dimensiones máximas porque permitían una facilidad para poder realizar los modelos. Ya, en este caso fueron 36 láminas que se ocuparon en los modelos. Y por último, con los neumatocistos, en este caso no hubo control con estas dimensiones, estas ya venían de fábrica, y por lo tanto se necesitaron 14 neumatocistos para lograr la misma superficie que el alga real. Con esto entonces, como les había comentado, el estudio realizado por Rossmann en el año 2010 sirvió como base para poder hacer este estudio. Y en el estudio de Rossmann, lo que hicieron fue probar el macrocystis pirífera también, pero en corrientes y oleaje. Por lo tanto, definieron distintas fuerzas, relaciones de fuerzas, todas estas asociadas a la buoyantez, y que tuvieron justamente fuerzas relacionadas con olas y fuerzas relacionadas con corrientes. Entonces, en este caso, la que me servía era la relación entre las fuerzas de las corrientes, la fuerza de arrastre y la fuerza de buoyantez. Entonces, la relación entre estas dos fuerzas viene dada por esta expresión, y lo que se hizo básicamente en este estudio fue que utilizar esta relación de fuerzas como criterio de similitud. Por lo tanto, para que el modelo
y el alga real tuvieran el mismo comportamiento, se consideraran similares, esta relación de fuerza de arrastre respecto a la fuerza de variantes debía ser igual tanto en el prototipo o en el alga real como en el modelo. Ahora, se utilizaron una serie de simplificaciones, porque en este caso la densidad del agua, tanto para el modelo como para el alga real, fueron las mismas, las velocidades también fueron las mismas, la gravedad obviamente no se puede modificar, así que también fueron las mismas, y se asumió que la densidad de los modelos también fue la misma. ¿Ya? Esto fue se asumió. Por lo tanto, con todas estas simplificaciones, las expresiones, estas relaciones de fuerza, quedan como el coeficiente de arrastre dividido en el diámetro. O sea, tanto en los modelos como en el alga, el coeficiente de arrastre dividido en el diámetro tiene que ser igual o similar. Por lo tanto, se probaron estos modelos a las distintas velocidades, las mismas velocidades que se probó el alga. Aquí hay un video, ya visto desde fuera. Básicamente se hizo igual que con las algas reales, estos ensayos, pero salvo que cambió la celda de carga. Se utilizó una celda de carga mucho más pequeña para justamente captar estas variaciones o estas fuerzas que también son pequeñas. Entonces, esta tabla lo que contiene son estas relaciones de fuerza. ¿Ya? La primera fila corresponde a la alga real y estas tres de abajo corresponden a los modelos probados para validar, en este caso, que se cumplía esta similitud. Entonces aquí se seleccionó la velocidad de 1 metro por segundo. Ahora, ¿por qué se seleccionó esta velocidad? Lo que voy a mostrar a continuación es la variación o el error absoluto entre las relaciones de fuerza de los modelos con respecto al del alga real. Entonces, si nos vamos aquí a promedios para la velocidad de 0.25 metros por segundo, tenemos que la diferencia es de un 82, un 142 y un 462% con respecto a este valor. Por lo tanto, es bastante. Y lo otro que aquí destaca es que no hay una replicabilidad entre ensayos. Acá la velocidad de 0.5, si bien estos dos dan muy, muy parecido, acá la diferencia es bastante y por lo tanto tampoco hay replicabilidad en los ensayos. Respecto a los 0.75 metros por segundo, la diferencia entre la relación de fuerza de los modelos y el alga real es de 49, 10 y 82%, o sea, es bastante y tampoco hay una replicabilidad. ¿Aló? Bueno, parece que se nos cayó la conexión de Jorge, así que esperemos unos minutos a ver si se vuelve a conectar. Les pido un poco de paciencia.
¿Aló? Ya, mire, se va a conectar en unos minutos más, perdieron la conexión, así que se van a conectar desde otra red, así que por favor unos minutos más de espera. Gracias. Hola, disculpen, ahí me avisaron que me caí. ¿Me podrían decir hasta qué parte quedé? ¿Aló? Sí. Sí, se escucha. Vale. Se escucha. ¿Me podrían decir Ya, hasta qué parte quedé, por favor? ya, mira, Para seguir con la presentación. yo te digo, estabas... A ver, espera, les muestro las láminas mejor. Eso. Sí, denme un segundo. Eh, a ver. Quedaste en la lámina 35. Ay, vale, muchas gracias. Igual les voy a mostrar para confirmar. Hasta acá. Sí, más o menos. Sí, Vale. Entonces, bueno, recapitulando, lo que se hizo acá fue, eh, bueno, aquí en la primera fila está esta relación de fuerzas del alga real, ya para las distintas velocidades. Acá abajo están estas relaciones de los modelos, ¿ya? En este caso, para validar se probaron 3 modelos. Em, y se seleccionó, finalmente, debido a los resultados, la velocidad de 1 metro por segundo para validar. ¿Ya? ¿Esto por qué? Ahora voy a mostrar la variación que hay entre los valores el error en este caso absoluto, entre los valores del modelo, ya estas relaciones de fuerza del modelo con el alga real. Entonces, claro, para la velocidad de 0.25 metros por segundo, lo que pasó fue que se encontró que hubo una diferencia del 82, 142 y 462%. O sea, una diferencia bastante grande. Y lo otro es que estas diferencias nos muestran que no hay una replicabilidad entre ensayos. Lo mismo con, en este caso, la velocidad de 0,5. Si bien aquí da una buena similitud, un error bastante bajo, aquí se escapa. Entonces también ahí nos indica que tampoco hay mucha replicabilidad. Respecto a los 0.75, lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos un 49, un 10 y un 82% de error, que igual es bastante y tampoco es más o menos constante. Y con la velocidad de 1 metro por segundo, acá la diferencia fue de 15, 23 y 19%, o sea, anda en un rango bastante acotado. Y si nos vamos a los valores reales, este 15% corresponde a una relación de fuerza del modelo de 0.21. Esta es de 0.23 y esta es de 0.22, o sea, es muy cercano a los 0.18 que tuvo el alga real. Ahora, también utilizar esta velocidad de 1 metro por segundo responde a criterios de diseño de ingeniería, porque si bien cuando uno diseña alguna estructura, esta estructura tiene que soportar las cargas operacionales, también se diseñan para justamente soportar estos eventos extremos. Y esta vendría a ser, podría ser considerada como una variable de diseño, siendo en este caso la velocidad más alta. Entonces, se utilizó una malla ACMA para desplegar el modelo y se hicieron 3 ensayos distintos, en este caso con 3 filas de algas, ¿ya? O sea, con una fila, con 2 filas y con 3 filas. Se diseñó este elemento que es muy parecido a un colgador de ropa, y aquí en esta parte permitía adosar todo el sistema a la celda de carga. ¿Ya? Entonces, con una hilera, con 2 hileras, y aquí las dimensiones de este campo de algas fueron de la grilla completa, esta es una malla ACMA de 50 por 47.5 centímetros. Las algas de una misma fila estuvieron separadas cada 7.5 centímetros y las filas
estuvieron separadas cada 20 centímetros. Ahora, esta distribución no fue seleccionada de forma arbitraria, sino que lo que se intentó acá fue replicar la densidad de algas por superficie que hay en la naturaleza. ¿Ya? En la literatura se encontró que cada 5 metros cuadrados hay alrededor de 3 o 4 algas, que es más o menos lo que se intentó hacer acá. Y bueno, aquí estaría la situación con el caso con 3 hileras con 3 filas de algas. O sea, con 6 modelos, con 12 modelos y con 18 modelos. Acá se muestran los resultados del ensayo. Todos los ensayos de arrastre se hicieron de la misma forma. Aquí está el campo de algas siendo probado. Aquí hice el zoom porque me di cuenta que no se notaba muy bien a veces el campo por el tema del reflejo de la superficie. Entonces, bueno, estas son las fuerzas, y ahí está el resultado final de hasta lo que llevo de la investigación. Todavía estoy trabajando en la parametrización del campo del coeficiente de arrastre, y si bien es un gráfico simple, es solamente una recta, este gráfico engloba todo el trabajo que les mostré previo a esto. Entonces, si bien es un resultado muy sencillo, tiene algunos aspectos bien relevantes. Por ejemplo, uno podría pensar que un alga, solamente un alga, no sé, por ejemplo, sometidas a una corriente, va a tener una fuerza de arrastre de 3. Uno podría pensar que 2 algas tienen una fuerza de arrastre de 6 y que 3 van a tener una fuerza de arrastre de 9. Pero lo que encontramos acá es que si dividimos, por ejemplo, la fuerza que se encontró con las distintas configuraciones del campo de algas y se dividen por la cantidad de modelos, eso no es así. En este gráfico, acá el primer punto corresponde a la medición de un modelo individual. Aquí se midió solamente el modelo. Acá corresponde a la fuerza de la configuración de 6 modelos, pero dividida en 6, o sea, dividida en cada uno de los modelos. Sería como la cantidad de fuerza que se podría atribuir a cada uno de los modelos de forma individual. Entonces, lo que aquí encontramos es que no es así. O sea, si la fuerza de un modelo corresponde alrededor de 3, 0.3, 2 modelos no me van a hacer una fuerza de 0.6, sino que va a ser menos. Entonces, esto es súper relevante, pensando justamente en el diseño, o si uno quiere estudiar cualquier otra cosa, hay un cambio en considerar solamente una alga a considerar varias. Entonces, aquí se puede ver uno de los resultados finales de este estudio, y por lo tanto, además queda harto por hacer, porque aquí solamente probé con corrientes, pero estas algas en la naturaleza también están sometidas a lo que es oleaje. Y como les mencioné, cuando yo llegué al laboratorio, tanto yo como el equipo, mis supervisores, detrás de este proyecto, no teníamos experiencia trabajando con algas. Entonces, este es un punto de partida. Se ha desarrollado conocimientos, técnicas para analizarlas, instrumentos, porque este perfil tomó tiempo diseñarlo, tiempo desarrollarlo. Entonces sería interesante quizás tener después investigaciones futuras utilizando oleaje o mezclando oleaje con corrientes. También podría ser métodos más sofisticados para analizar el flujo, ¿ya? Por ejemplo, con PIV y poder tener estas caracterizaciones mucho más detalladas. Así que con esto concluí mi presentación. Estas son las referencias que utilicé, que se mostraron acá en estas diapositivas. Y muchas gracias por su atención. Quedo atento entonces a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante y entretenida se veía la experimentación. Sí, fue harto desarrollo. Harta pega. Harta pega, sí. Bueno, aprovecho de dejar abierto aquí para que quien tiene preguntas acerca del trabajo de Jorge, que levante la mano ahí en los iconos del Meet y todos están habilitados para activar su micrófono, así que los dejo. Ahí, Catherine Olave tiene alguna pregunta. ¿Sí? Catherine, por favor. No se escucha. Bueno, sí, a ver. Ahí sí. Ahí sí.
Ahora no. Se volvió a mutear el micrófono. Bueno, si no se les activa bien el micrófono, pueden dejar las preguntas en el chat también, si las podemos leer. ¿Aló? ¿Catherine? Ah, ya, ok. Ah, vale. Gracias. Ahí, Gonzalo, Sí, por más que favor. pregunta, comentario de partida. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. Claro, ha sido un proceso bien largo en un tema que es también fue completamente nuevo para nosotros. Surgió de ideas y conversaciones que trajimos con gente de Australia, donde hemos estado colaborando por varios años, y también agradecer el financiamiento de esta beca que permitió que Jorge trabajara aquí. Y la razón por la que por la que esto fue financiado por Australia también es muy sencilla. Eh, la macrocistis, que por todos conocía aquí en Chile como güiro, es el tipo de güiro más común, ¿cierto? Crece a lo largo y a lo ancho de todo el Océano Pacífico. Está acá, está en California, en el norte, y también llega a las zonas más del sur de Nueva Zelanda y Australia. Entonces hay una conexión, digamos, con esta alga que es cosmopolita, o al menos en el Pacífico está presente, y eso es muy interesante. Y su aplicación para cultivo, ya sea para captura de carbono, para la extracción de alginato, también hay una parte súper interesante, ¿cierto? Que tiene que ver con algo que ha estado haciendo Patricio Winkler y que donde Jorge también algo ha trabajado, ¿cierto? Que es en el potencial uso de este tipo de algas como protección costera. Entonces son varias aplicaciones interesantes que surgen, donde se necesita ingeniería, donde necesitan capacidades, y justamente algo tan sencillo como saber cuál es el drag de un alga, que todo este trabajo tremendo, no existían muchas respuestas, y uno se da cuenta que abre un campo en el que surgen muchas más preguntas. Quizás eso invitar también al público a compartir o a consultar qué otras cosas, ideas surgen de esto, qué cosas todavía quizás se pueden hacer, sugerencias. Yo creo que aquí hay un tremendo campo de estudio que puede ser muy interesante, no solo con esta especie, sino que también con otras especies y con otras configuraciones, formas de organismos de la naturaleza que interactúan, ¿cierto?, con el agua, y qué efectos tienen para nosotros en distintas aplicaciones. Bueno, si todavía no hay, si te preguntas, yo tengo alguna, más que nada, de curioso en el tema de la experimentación, que es como lo que a uno aquí se divierte, ¿cierto? Por lo menos dentro del instituto, es, por ejemplo, cómo hiciste las pruebas y la determinación de la alga. O sea, por ejemplo, toda esa alga modelo, me imagino que fue un trabajo gigante y largo poder buscar materiales que puedan representar los tres cuerpos que tú separaste del alga. Si pensaste también si vieron el tema de la impresión 3D, ¿cierto? Para poder caracterizar. Nosotros aquí en el instituto hicimos algunos ensayos en el canal, si bien no eran algas, eran moluscos, choritos parece. Sí lo hicimos con impresión 3D, que nos pudo ayudar un poco eso. Así que esa, más que nada. Sí, o sea, ahí lo que se hizo yo, cuando empecé a buscar los materiales, primero intenté encontrar materiales que tuvieran densidades similares, pero el problema es que todo lo que buscaba no había una especificación técnica de que el material tuviera una densidad u otra. Entonces ahí se pensó en algún momento, porque hay experiencias previas donde no se ha utilizado, si no se ha utilizado esta impresión 3D, sí se ha hecho la modelación, por lo menos de láminas, tengo entendido, mediante una creación de polímeros, por ejemplo. Entonces sí, es algo que se pensó, pero eh, por temas de plazo, eh, yo busqué elementos similares a lo que ocupó Rosman, que es el estudio que les comenté que me había basado, y lo bueno es que las densidades andaban muy cercanas al alga real. Oye, y perdón que interrumpa, pero también recuerda mencionar, Jorge, lo de la rigidez.
del material, ¿no? Ah, claro. Una impresión 3D, la rigidez que tiene respecto a un alga, Claro, queda muy rígido, sí. Sí, en este caso igual está, como se puede ver, no sé, aquí en la primera diapositiva, una de las primeras, estas igual son bien flexibles. Em, de hecho, intenté en algún momento también caracterizar la elasticidad de estas algas, pero fue un poco complicado debido a que el material no es, o sea, el estipe como material no es homogéneo, entonces hacerle estas pruebas de tensión fue bien complejo. sí, no se está viendo tu pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, claro, son flexibles, claro, entonces necesitaba un material que tuviera justamente lograra replicar eh, ese comportamiento. Entonces, sí, como menciona Gonzalo, claro, es muy rígido la impresión 3D. Sí, pues, de hecho, los tallos ya eran un poquito problemáticos, ¿no? Los tubos, que eran los más delgaditos Claro. que había en el mercado, ya eran muy rígidos y yo creo, en teoría así muy a priori, que quizás algunas de las diferencias importantes vienen dadas por esa rigidez del tubo que se usó para los tallos. No así las hojas, que eran harto más flexibles. Está muteado, Jaime. Ahí con Disculpa, ahí sí. Bueno, son uno de los problemas que tenemos siempre estando en Chile. Hay mucho material fuera y cuesta un mundo poder traerlo y probarlo. Al final uno se las tiene que ingeniar con lo que tiene aquí a mano lo más rápido es que es súper bueno todo esto como banco se puede decir, de datos que podemos obtener nosotros de materiales que se usaron en las modelaciones físicas. Al final es un tema no menor. No sé cuánto estarás gastado tú de tu tema de tesis en poder representar esta alga, pero no me imagino me imagino que no es poco. Sí, o Un sea, cargo de bueno, cabeza. sí, ¿no? Y también el tema de ir a sacar algas, también fue otro, tomar tu tiempo, el tema del diseño de justamente estas estructuras para poder probarlas, la utilización del laboratorio, entonces igual fue, sí, una inversión importante, pero lo bueno es que se han cumplido los objetivos, y yo creo que eso es Así se ve, así se lo ve. bueno, Bueno, sí. no sé si lo nombraste o no, pero está en el tema poder después usar el PIB que ustedes tienen o no, o lo usaron ahí, no me quedó. No, para este análisis no. Pero, por ejemplo, estaría como un trabajo futuro, estaría bueno poder quizás analizar el flujo con PIB, o sea, ver ya con más detalle cómo es la interacción, no sé, pues con las algas reales, para tener más información y poder caracterizar de mejor forma después los modelos, por ejemplo. Usted tiene un equipo nuevo, si no ¿cierto? así Me es. refiero a usted en la Universidad Austral. Sí, así es, hay un equipo nuevo y esta sería una de las posibles aplicaciones futuras, justamente. Sí. Entender un poco mejor estos flujos, estas interacciones. Hay una complejidad ahí en este tipo de experimentos con cuerpos flexibles, ¿no? Que es algo siempre bastante desafiante. Exacto, sí. Puede ahí más o menos intentar ver la turbulencia en esa zona y que el coeficiente arrastre. Ya vemos que es importante tener Sí. los campos. No, súper bueno, sí, muchas gracias. Bueno, no sé, y me las mandé solo y empecé a hablar como si estuviéramos, pero alguien quiere interrumpir y todo eso, por favor, ante la mano. Ya, ¿me escucha, no? Sí, Sí, te escucha. Yo quería felicitar a Jorge porque fue una excelente presentación y creo que también va a ser un buen aporte a la investigación de este gran nicho. Y Jorge, yo quería hacerte 4 preguntas, como que me causó algunas curiosidades, algunos temas, ¿Vale? pero, por ejemplo, cuéntanos un poco de la investigación del alga, de qué zona, qué características tenía, llegaba hasta la superficie el alga, por ejemplo, o llegaba a media agua, o eran, no sé, de temprana edad esta alga. Eh, Bueno, ¿Mm? sorry, dale nomás. No, dale. Y después te hago como 3 preguntas más, ¿sí? Como un poquito, ¿no? Como para entender.
Vale. No, buena pregunta. Estas algas las recolectamos en las cercanías de la isla Mancera. Entonces, igual eran aguas más o menos protegidas. Y todos los individuos recolectados llegaban a la superficie. Nosotros no buceamos para sacarlos, sino que desde la superficie los tomábamos y también se desarrolló una técnica como para extraerlos, porque se extraían con cuidado con la fuerza suficiente como para generar la presa química ahí. Te estoy escuchando. Dale. Eso. Pensé que para justamente lograr sacarlas, pero sin que se desprendieran ninguna estructura, no sé, ningún estipe, ningún neumatocisto, ninguna lámina. Entonces, sí, no sé si eso responde Sí, a tu pregunta, si queda algo más. sí, Vale. sí, porque quería hacerlo como una relación con el estudio, porque, por ejemplo, en el canal, que me pareció súper esa caracterización del alga real, pero ¿cómo uno podría representar que, por ejemplo, llega a la superficie? Por ejemplo, condiciones reales, donde esta alga llega a la superficie, no sé, en una profundidad de 10, 15 o 20 metros, y cómo después lo podemos caracterizar o llevar a esa característica principal. Porque, por ejemplo, en el canal no llega a la superficie, porque imagino por las perturbaciones, Ujú. o, y en el modelo escala también, cómo se asume esa relación profundidad. Entonces, como que esa creo que es como algo que se puede profundizar, creo yo, porque es como algo, ¿cómo se puede hacer esa relación? Esa es como la... Sí, no, bueno, eso es un tema, ¿no? O sea, cómo finalmente lograr incorporar las variaciones que tiene alga, porque tiene variaciones a lo largo de la columna. Eh, por ejemplo, yo cuando inicié el estudio, mi idea de hacer las secciones fue uno, por temas prácticos de las dimensiones del canal, pero también para lograr medir las variaciones que tiene el alga en la columna de agua. Y la idea era intentar generar estos modelos replicando esto, pero en este caso igual el tema del desarrollo del modelo ya es como la parte final, y por plazos también del proyecto no se logró como una caracterización más detallada, aparte que para lograr eso igual es un poco más complejo para la validación, por ejemplo, porque yo como las hice por sección, la idea es tener la información del alga real y el modelo y hacer el match, entonces ahí no tenía, por ejemplo, alga completa. Lo que se podría hacer quizás es tomar el alga completa a los 3 metros y ahí meterlo al agua y ver qué pasa y después quizás ir cortando para quizás tener en cuenta estas variaciones. Pero ahí yo creo que es un tema de conversación y un tema de pensar cómo se podría hacer eso. Sí, sí, creo que es un gran tema. La otra pregunta era que tú mostraste que tu modelo al final era una ecuación simplificada, ¿cierto? Que era el coeficiente de arrastre y el diámetro Ujú. de, como del lateral del alga, ¿cierto? Así como de la deformación completa. Sí, Sí. Y eso después tú lo llevaste a escala, pero tú me diste la fuerza que tenía al final la malla ACMA, ¿cierto? En el arrastre, no. Cuando ¿no? hice los ensayos, voy a ir a esa diapositiva. Cuando hice los ensayos, yo lo que tomé fue, bueno, está la malla, ¿cierto? Pero yo, entre comillas, taré los ensayos. O sea, primero hice ensayos con la malla más sola para sacar su respuesta y Ah, después con las algas. Entonces, cuando yo tuve las señales del alga, le resté la fuerza correspondiente a la mayagma. Para exacto. las repeticiones que yo hice, todas estaban más o menos el mismo valor. No, claro, pero lo que voy yo es que el resultado es una Ujú. fuerza, un Newton, ¿cierto? En Newton, sí. Claro, y después tú cómo lo llevas a esa relación, o no se compara con la relación del coeficiente de arrastre con el diámetro ese que tú calculaste Ujú. previamente, o eso se asume como base para tomar decisiones para el experimento. Es como que yo no, me perdí un poco. No, mira, yo ahí lo que hice fue tomar ya una investigación previa. Entonces aquí ya habían parametrizado de cierta forma, hicieron modelos con macrocistis pirífera. Y yo lo que hice fue tomar esta metodología y aplicarla a mi caso. Eso fue básicamente lo que hice. Yo no definí estas relaciones, yo las tomé de un estudio previo que ya está validado, ya está publicado. Y ahí lo que hice fue tomarle y adaptarlos a mí, aplicarlos en mi investigación. Entonces con eso Claro, llegué a este criterio. Por ejemplo, en la publicación de Rothman, en su estudio, ellos no llegan a esta misma relación de fuerzas, ya porque ellos tienen otros supuestos distintos a los míos. claro. Entonces No, pero la finalmente, pregunta va Ujú. orientada a que tú vas a calcular después el coeficiente
y vas a terminar ese diámetro y lo vas a comparar, ¿o no? ¿O nada que ver? ¿Cómo? No te entendí. Que, por ejemplo, tú calculaste la fuerza de arrastre, ¿cierto? Ujú, sí, Y después la derivación sería que vas a calcular el CD, ¿o no? Y el claro, diámetro de claro, ese... claro. No, lo calculé. Lo que hice fue para obtener justamente estos diámetros, o sea, estas relaciones, lo que hice fue calcular tanto el coeficiente de arrastre del alga real como el del modelo, y también determinar los diámetros del alga y del modelo. Ya, ok, Y con eso obtuve los valores que muestro en la diapositiva siguiente, acá. ya, perfecto. Sí. Súper. Esas eran mis dudas. Gracias, Jorge. ¿No? Gracias, Jean-Pierre. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda, comentario. Parece que no. Parece que no. Bueno, por mientras, si alguien quiere, no sé, Gonzalo, Jorge, les invito tal vez que a veces la audiencia llamar, tal vez que para el plan de magíster, ¿no? Para todo el tema de estudio, de conseguir siempre estudiantes para poder desarrollar estos temas que son bastante interesantes. Les dejo ahí abierta la invitación para poder. Bueno, yo quizás puedo agarrar el micrófono, Jaime, en eso sí. Creo que en estos temas creo que hay un montón de oportunidades y como bien dijiste tú en un comienzo, para nosotros la colaboración a través de la red nacional ha sido algo bien valioso, sobre todo para escuchar consejos de los colegas del INH, de otras universidades, escuchar sus experiencias, que surjan estas conversaciones también a veces muy del oficio de experimentar, ¿no? ¿Qué materiales ocupamos, cómo armamos? Uno ve que siempre uno termina improvisando y buscando soluciones que están a mano, eh, y sobre todo en un campo que no es muy convencional, menos aún para nosotros que históricamente nuestro canal fue, ¿cierto?, creado y se orientó durante décadas casi exclusivamente a los barcos. Así que este proceso de salirnos de ese monocultivo nuestro que era el mundo naval aquí en Valdivia y abrirnos a otras oportunidades ha sido bien positivo, y en buena parte gracias a este tipo de instancias, y también dejar invitados aquí a los presentes que estén desde el ámbito de la investigación, en otras universidades, como estudiantes, como profesores, también personas de la industria que están metidas en el mundo de la experimentación, a que se les interesa hacer cosas y la infraestructura y la experiencia que hemos ganado en esto es de interés para ustedes, de venir a Valdivia, de que busquemos formas de colaborar y también, por supuesto, de replicar este tipo de cosas en otras partes. Más adelante esperamos poder abrir una tesis que lo hemos conversado harto, también muchísimo con Jorge, ¿cierto? De que haya una continuidad, por eso vamos a dejar todo este material también bien organizado y ordenado para que podamos seguir con la parte de las olas, ¿no? Probar algas reales en olas, que hay muchas limitaciones aquí en el canal para eso. Las olas que podemos hacer no son muy grandes, llegamos máximo a unos 0,15 metros, 0,2 a lo sumo, y por supuesto que para eso es mucho más relevante tener estos modelos de escalamiento que se desarrollaron, ¿no? Porque ahí sí que va a ser 100% necesario, y tomamos también el comentario de Jean-Pierre respecto al tema de la profundidad, y cierto que va a haber que hacer va a haber que dar una vuelta a eso, así que bien interesante de poder, ojalá, buscar de mejor forma esta interacción del alga con la superficie. Igual las corrientes que se ensayaron hacían que el alga se vaya en forma horizontal casi inmediatamente, y eso también ocurre en la naturaleza. Normalmente está en vertical porque casi no hay corriente, pero es un tema que va que abordar. Así que vamos a seguir trabajando con las olas, esperamos, vamos a seguir buscando también el efecto de esta interacción entre campos de algas más densos, menos densos, más filas, menos,
y ojalá también que surjan oportunidades de colaboración, de proyectos, etcétera. Así que ahí también a todos quienes se interesen por estos temas, dejar ¿cómo se llama? Las líneas abiertas con nosotros y también, aunque Jorge siga otros rumbos en el futuro, cuando termine aquí su tesis, yo creo que también vamos a poder seguir en contacto en esto. Sí, bueno, yo tomando el micrófono ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, como estudiante, ha sido una experiencia súper enriquecedora poder estar ahí en el laboratorio y ocuparlo. O sea, como se mostraba al principio, o sea, la capacidad que tiene y el equipo profesional también que hay detrás es súper, es bien comprometido, bien compenetrado, tienen ahí muy buena voluntad como para hacer desarrollo de cosas, para probar ideas nuevas. Todo esto fue un desarrollo bien experimental, como les comentaba, o sea, no sabíamos nada y hemos ido adquiriendo todo este conocimiento, harta discusión, harto espacio para la reflexión. Entonces, he encontrado un muy buen ambiente para desarrollar, para investigar en el laboratorio. Aparte que hay que destacar que el laboratorio del canal de ensayos hidrodinámicos de la Universidad Austral es único en Chile. Entonces, eso también encuentro que merece ser destacado. Y que también está, como bien decía Gonzalo, está la invitación para que vayan, o sea, y como tiene esta posibilidad de generar oleaje, de generar corrientes, tiene una versatilidad para aplicar ensayos o para probar. Así es. Nosotros hemos ido a verlo y es bastante Sí, ¿no? Y es entretenido meter las manos al agua. exacto, exacto. Bueno, aprovecho yo de decir, bueno, este es el primer webinar que hacemos como red, ¿cierto? Una red entre docentes y el instituto se quiso reunir, como bien explicó al principio el director. Así que nuestra idea es seguir realizando esos tipos de webinars y otras actividades también. Y bueno, los invito a todos, bueno, ahí coloqué en el chat de acá un correo, el que tenemos como instituto, que es comunicaciones@INH, por si cualquiera de los presentes les gustaría que temas de próximos webinars, nosotros vamos a ir haciendo según temas que nosotros vayamos definiendo también, pero también es interesante saber qué tipos de otros temas relacionados con el laboratorio, ¿cierto? Con la moderación, ver si es que nosotros dentro de la red tenemos las capacidades para poder desarrollarlo y feliz nosotros poder hacer esos webinars y tener estas instancias de colaboración e intercambio que están provechosos para todos. Así que dejo abierta esa invitación. No sé si aquí ¿cómo puedo ser? Secretario ejecutivo, presidente de la red, el director del INH, que va a hacer un adiós. Y brevemente, gracias Jorge, gracias Gonzalo también. Evidentemente todos estos temas abren una infinidad de otros temas. Está entrando fuertemente lo que son la búsqueda de las soluciones basadas en la naturaleza que se dio costera, y esto abre fuertemente esos campos. Así que en general queda harto que hacer. Evidentemente la infraestructura, y es uno de los tópicos de esta red, efectivamente, por contar con la infraestructura que a lo mejor a ustedes, digamos, les falta, probablemente el instituto puede que esté disponible y viceversa, ¿ya? Y efectivamente dar espacio a la continuidad de nuestros trabajos que como bien digo, abren nuevas horizonte. Así que gracias digamos, por estar, y como dijo Jaime, efectivamente vamos a continuar estos temas haciendo, porque los webinars del primero, pero vienen varios con varios temitas que entre comillas llaman a esta discusión técnica, científica, que digamos, nos importa mucho desarrollar, ¿ya? Así que muchas gracias Jorge, muchas gracias Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Sí, sí. Chao, hasta luego. Luego. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias por su atención. Chao, chao.